Una imagen que, aunque no tengo las fechas, posiblemente sean de los años 60 o 70, ya que podemos ver prácticamente en pleno la serie 7700 y también algunas de las viejas suizas. Norte ya había electrificado en los años 20 únicamente el puerto de Pajares, pero Renfe logró electrificar todo el tramo entre la provincia de León y la provincia, lo que hoy en día es la comunidad autónoma de Asturias. Por ello Renfe, además de ampliar las electrificaciones por la zona en la década de los años 50, optó por adquirir estas fantásticas locomotoras, las inglesas, como se llamaban en aquella época, una de las locomotoras eléctricas mejores que ha tenido Renfe, locomotoras universales que valían tanto para trenes de viajeros, los expresos más importantes, y también pesados trenes de mercancías. Una locomotora que marcó toda una época en el ferrocarril español. Parte de esa serie estuvo durante muchísimos años en León y otra parte en el depósito de Oviedo. En esta magnífica imagen podemos ver una de las locomotoras 7700, luego serie 277 con la numeración UIC, y una formación de maquinistas en el año 1954. Una de las primeras promociones que tuvieron la formación de maquinistas con estas locomotoras que empezaron en ese año a funcionar por toda España. Esta serie de locomotoras fue un soplo de modernidad en una España que estaba necesitada de material nuevo, sobre todo de tracción eléctrica. Una imagen de lo que llegó a ser el complejo ferroviario de León, que era enorme. Se puede ver en la parte de abajo el depósito de locomotoras y al fondo, en la parte de arriba, la antigua estación de viajeros. Más allá de la estación, dedicada a los trenes de pasajeros, también se encontraba una fantástica estación de clasificación dedicada a mercancías. Un complejo de los más importantes de España. Pero por desgracia, un complejo venido a menos, ya que las obras de alta velocidad destrozaron buena parte del paisaje ferroviario y es un depósito, el de León, que por desgracia va a menos. Parece que Renfe quiere centralizar todos los depósitos de Castilla y León en el nuevo de Valladolid. Y del blanco y negro nos vamos al color, al vapor en color. Fantástica imagen de la década de los 60 donde podemos ver la variedad de vapor que tuvo el depósito de León. Podemos ver aquí una montaña, se puede ver también una bonita y vapor prácticamente de todo tipo. También, como hemos visto en anteriores imágenes, también había una parte del depósito para tracción eléctrica y también se podían ver bastantes locomotoras diésel. También hay que añadir a todo lo que hemos visto en anteriores imágenes los numerosos ramales y apartaderos industriales que tenía la capital leonesa, desde aceite el Osúa hasta una gran azucarera y un montón de pequeños ramales que llegaron a existir. Y no podía faltar el material diésel y los numerosos tractores de maniobras que tuvo esta estación y también el depósito leonés. Imagen de mayo de 1991. Aquí podemos ver dos tractores de la serie 303 que, aunque ya estaban en decadencia, seguían siendo muy importantes en esa época. Ya en esa época habían entrado en servicio los tractores de la serie 310 y 311. León no solamente necesitaba mucho este tipo de locomotoras en el depósito, también para todo el complejo ferroviario, en la estación de clasificación y también para las maniobras en la fantástica estación de viajeros. Ya podéis disfrutar en la serie de Meijo Ferroviario monográficos de material motor el episodio dedicado a los tractores de la serie 303. Época de numeración UIC.
Locomotora 277-058 de Renfe, en el depósito de León, septiembre de 1989. Una imagen donde podemos apreciar con más detalle cómo era el testero de estas locomotoras. Les quedaba ya muy poco para ser retiradas de la circulación, ya que hacia el año 93-94 aproximadamente, estas locomotoras se dieron de baja, a pesar de que hubo un intento de Renfe de alargar su vida útil. La antigua serie 7700 fue posiblemente la mejor locomotora eléctrica que ha tenido Renfe en su generación, en la década de los 50 y también en los años 60, ya que otras series coetáneas como las 7800, incluso las francesas, series 7600, pues no estuvieron tan a la altura como las locomotoras inglesas. Una fantástica vista desde lo alto de la ciudad de León en el año 1983. En su tiempo, León fue uno de los depósitos que más empleo generó y con mejor fama de toda la red española. Un depósito que en la actualidad está un poco abandonado y sus instalaciones están un poco obsoletas, pero aún así, sus trabajadores y buena parte de la población apoya que el ferrocarril siga creando trabajo, empleo y riqueza en este lugar. Lo que pasa es que la alta velocidad ha diezmado mucho la creación de empleo, el mantenimiento y también en la clasificación de León. Como sabe buena parte de la comunidad trenera de YouTube, la crisis de mantenimiento que estamos sufriendo hoy en día en el ferrocarril español tiene mucho que ver también con la dejadez de los grandes depósitos de mantenimiento y talleres. Imagen de medio tiempo, entre época y época. Imagen del año 1980 de la locomotora 277-058. En el depósito de León, hasta la llegada de la serie 251, hacia el año 1982, eran las locomotoras más importantes para circular entre Asturias y León, para superar el mítico puerto de Pajares. La antes mencionada serie 251 fue destinada íntegramente al depósito de Oviedo y eso afectó y le quitó cierto protagonismo al depósito de la capital leonesa. Tampoco podía faltar en este reportaje el material autopropulsado. Unidad eléctrica suiza de la serie 435 de Renfe regionales. Imagen tomada en agosto de 1993. Una de las pocas unidades suizas que recibió el llamativo color de Renfe regionales en los años 90, ya que en ese año 93 se dieron de baja muchísimas unidades eléctricas antiguas. Solamente sobrevivieron unas pocas unidades de este tipo. Años después llegaron al depósito de León un montón de unidades de la serie 470 y también de algunas 440 reformadas que retiraron de la circulación a estas suizas de regionales. El depósito de León tenía muchas visitas. Venía mucho material para ser reparado o para pasar alguna revisión que no estaba destinado a este lugar. Aquí vemos a la locomotora 252-017, fotografiada el 19 de febrero de 1994, una de las primeras 252 en funcionar. Además, solían venir a la zona del puerto de Pajares para realizar pruebas. También detrás podemos ver una 333, que aunque no estaban destinadas a este depósito, se podía ver todo tipo de material en León. Eléctrico, diésel y en su época también vapor, mucho vapor. En la estación de León y también en su clasificación eran también muy habituales los cambios de tracción, cambiar de diésel a eléctrico o viceversa. En León y en la cornisa cantábrica
Nieva y hace muchísimo frío en invierno. Y era muy habitual encontrar máquinas quitanieves en el depósito. Aquí vemos la quitanieves serie 300, unidad 103. Renfe quitanieves. Imagen del 19 de febrero de 1994. Aquí las quitanieves tenían que estar siempre preparadas por si acaso. Aunque había muchas locomotoras, como las de la serie 251, que no se quedaban nunca bloqueadas por la nieve, porque tenían potencia y un quitanieves lo suficientemente potente para poder circular por Pajares, hiciera el tiempo que hiciera. En sus buenos tiempos, años 60 y hasta principios de los años 90, la variedad de tipos de tracción que había en León era de las mayores que había en toda la red española. A diferencia de las unidades eléctricas suizas, que fueron dadas de baja la gran mayoría antes de llegar a la mitad de los años 90, hubo otras unidades clásicas que duraron mucho tiempo. Aquí podemos ver a la unidad eléctrica 432-012, el 20 de mayo de 2001. Esta serie, que fue un auténtico lujo para los servicios de largo recorrido hasta los años 80, también dieron un magnífico resultado en servicios regionales y de media distancia. Una de las series más longevas que ha tenido Renfe. En la década de los 90 y en los años 2000, con la baja de las locomotoras inglesas y bastante más material, el depósito de León se acabó especializando en trenes eléctricos o unidades eléctricas, que también se pueden llamar así. Como esta otra, una fantástica 440 reformada. Imagen donde podemos ver esta unidad eléctrica con el esquema de Renfe regionales, pero con unos curiosos vinilos que puso Renfe a partir del año 2005, cuando se unificó el logotipo de toda la compañía.